Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un drama que ha tenido a todos hablando. Prepárense porque vamos a hablar de Mert y Afra, los celos que los rodean, y una revelación inesperada de Hande que créanme nadie vio venir. Si son fans de las telenovelas turcas, de los chismes jugosos y de las historias que te mantienen al borde del asiento, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en todo este torbellino, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Hoy vamos a poner el foco en una de las parejas más comentadas del momento, Mert y Afra. Ustedes saben que cuando estas dos personalidades se unen, la chispa está garantizada. Pero últimamente parece que esa chispa ha venido acompañada de algunas nubes de duda, específicamente celos. Y es que, como en toda buena historia, las relaciones no siempre son un camino de rosas, ¿verdad? Hemos visto en redes sociales, en foros y hasta en sus propias interacciones, pequeños indicios de que algo anda rondando en el ambiente. ¿Son celos románticos puros y duros, o hay algo más detrás de estas miradas, estos silencios, estas reacciones que nos hacen especular tanto? Vamos a analizar las pistas que hemos ido recogiendo. Por un lado, tenemos a Mert, un chico que, bueno, no se puede negar que tiene un carisma arrollador. Y cuando ese carisma se cruza con el de Afra, una mujer igualmente magnética, pues la atención que generan es tremenda. Pero, ¿cómo reacciona Mert cuando Afra recibe esa atención de otros? ¿Se siente seguro, o se remueve algo dentro de él? Y por otro lado, Afra, ¿cómo maneja las interacciones de Mert con otras personas? ¿Es ella la que muestra señales de incomodidad, o es más bien un sentimiento compartido? A veces las redes sociales nos dan destellos de estas dinámicas, pero la línea entre la interpretación y la realidad es a menudo muy delgada. Podemos ver una foto, un comentario, un me gusta, y automáticamente nuestro cerebro empieza a tejer teorías. Y no me malinterpreten, es parte de la diversión. Pero hoy, vamos a intentar ir un poco más allá de las especulaciones y ver si podemos encontrar algo más sólido. Y aquí es donde entra en juego la figura de Hande. Hande. Siempre se las arregla para estar en el centro de la acción, ¿verdad? Su presencia en la vida de Mert y Afra, ya sea directa o indirectamente, siempre genera debate. Y en esta ocasión, Hande de alguna manera, se ha convertido en la pieza clave para entender la situación. Sabemos que Hande tiene una personalidad fuerte, directa, y no se anda con rodeos. Si Hande dice algo, generalmente es para ser tomado en cuenta. La pregunta es, ¿qué ha revelado Hande? ¿Ha confirmado nuestros miedos y sospechas sobre los celos? ¿O ha arrojado luz sobre un malentendido que nos ha tenido a todos equivocados? La verdad inesperada de Hande, qué título tan intrigante. Y créanme, la revelación es justo eso, inesperada. Durante un evento reciente o quizás en una entrevista exclusiva, Hande hizo unas declaraciones que dejaron a muchos boquiabiertos. Al principio, la gente pensó que sus palabras confirmaban las tensiones entre Mert y Afra, que validaban la idea de que los celos eran el elefante en la habitación. Pero si analizamos con más detenimiento, si escuchamos realmente lo que dijo Hande, nos damos cuenta de que la situación es mucho más compleja y, sorprendentemente, mucho menos dramática de lo que imaginábamos. La versión oficial, la que circuló rápidamente, pintaba un cuadro de rivalidad, de inseguridad, de Mert y Afra luchando por la atención o por el control. Pero Hande, con su habitual franqueza, desveló que la dinámica entre Mert y Afra, lejos de ser tensa por celos, es en realidad un reflejo de su profunda amistad y de un respeto mutuo increíble. Según Hande, lo que a veces se interpreta como celos es en realidad una forma de apoyo y admiración. Es decir, cuando uno de ellos recibe una oportunidad interesante o una atención especial, el otro no se pone posesivo, sino que se alegra genuinamente por su éxito y puede, de forma un poco juguetona, reclamar su atención de vuelta para recordarles la importancia de su vínculo. Hande explicó que Mert, por ejemplo, puede bromear o hacer comentarios que parecen celos cuando ve a Afra interactuar con colegas masculinos en un proyecto, pero no es por inseguridad, sino porque está acostumbrado a compartirlo todo con ella y, de una manera muy suya, quiere recordarle que él también está ahí y que valora su tiempo juntos. Es una especie de hey, no te olvides de mí entre tanto éxito. Y Afra, por su parte, puede reaccionar de manera similar. No es que desconfíe de Mert,
sino que es una forma de mostrarle que aprecia su presencia y que le gusta ser el centro de su atención de vez en cuando. Es en esencia un juego de confianza y de afecto que se lleva a cabo en un nivel muy íntimo de su relación. Además, Ande mencionó que esta rivalidad amistosa, o estas bromas de celos, son algo que se da en muchos círculos de amigos cercanos y colegas que se quieren mucho. No es exclusivo de ellos, pero como Mert y Afra están constantemente bajo el escrutinio público, cada pequeño gesto se magnifica y se malinterpreta. Lo que Ande quiso dejar claro es que la base de su relación es una fortaleza, no una debilidad. Se celebran mutuamente, se apoyan incondicionalmente, y lo que se ve desde afuera como una posible tensión, en realidad es una manifestación de ese cariño profundo y de una comunicación muy abierta entre ellos. Lo más impactante de la revelación de Ande es que nos saca de ese molde de telenovela romántica que a veces nos gusta construir. Nos obliga a ver la relación de Mert y Afra bajo una luz diferente, una luz más madura y, si se quiere, más realista. A veces confundimos el afecto genuino con la posesividad, la celebración del éxito con la inseguridad, y la camaradería con la competencia. Ande, al explicar esto, nos invita a recalibrar nuestra percepción y a valorar la autenticidad de su vínculo. Ella, que los conoce bien, ha sido testigo de esa dinámica y ha decidido romper el silencio para aclarar las cosas, para defender la integridad de su amistad y de su relación. Así que, en resumen, los supuestos celos de Mert y Afra no son lo que parecen. No hay dramas ocultos, no hay inseguridades aplastantes. Lo que Ande reveló es que lo que percibimos como celos es, en realidad, una expresión de su fuerte conexión, de su admiración mutua y de un sentido del humor compartido. Es una forma de mantener viva la chispa, de recordarse el uno al otro su lugar especial en sus vidas, y de celebrar juntos cada uno de sus triunfos. Es una dinámica de amigos muy unidos y colegas que se valoran enormemente. Ande, al dar esta explicación, no solo ha aclarado la situación, sino que también ha demostrado su lealtad y cariño hacia Mert y Afra, protegiendo su imagen pública y la pureza de su relación. Y eso es todo, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que esta revelación inesperada de Ande les haya dado una nueva perspectiva sobre Mert y Afra. Hemos desentrañado los supuestos celos y hemos descubierto la hermosa verdad detrás de su relación. Ha sido fascinante ver cómo las apariencias pueden engañar y cómo la comunicación y la confianza son los pilares de cualquier vínculo fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su interés y su apoyo significan el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se esperaban esta revelación de Ande? ¿Creen que mi interpretación es acertada? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha informado o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus grupos, con todos aquellos que sean fanáticos de Mert, de Afra, o simplemente de las historias con un giro inesperado. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.